Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de tu vida. Muchas gracias por tenernos en esta tarde, en esta mañana, disculpen. Nos sentimos privilegiados siempre de parte de Dios cuando tenemos la oportunidad de compartir la preciosa palabra del Señor. Porque no hay nada como la palabra. Es dulce como la miel, ¿verdad? Más dulce que la miel. Es la palabra del Señor. Es hermosa, nos nutre, nos edifica, nos anima, nos corrige, nos exhorta, nos pone por buen camino. Porque Dios nos ama. ¿Sabes que Él quiere lo mejor para ti? ¿Cuántos creen eso? Dios quiere lo mejor para ti. A veces no entendemos, pero Él te ama de todo corazón. Dile a tu vecino, Él te ama de todo corazón. Él te ama. Si Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, a dejar un cielo de gloria, de majestad, perfecto, donde no hay tinieblas, donde no hay enfermedad, donde no hay separación entre los que se aman. Si Él estuvo dispuesto a dejar todo eso y venir acá y ensuciarse sus pies con el polvo de esta tierra. ¿Sabes qué Jesús dijo? Él dijo, yo me voy a preparar un lugar porque yo quiero que donde yo esté, tú estés conmigo. No hay palabra más profunda que esa. El propósito por el cual vino a este mundo es para que tú estés con Él por toda una eternidad. Amén. Y si lo quisiera ilustrar, yo diría que Él te amó tanto que abrió sus dos brazos, extendió sus dos brazos y murió en un calvario. Así de grande es el amor de Dios. Juan no tuvo palabras para explicar. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierdan, mas tengan una vida que nunca termina. Eso es una vida eterna. Es una vida que no tiene fin. Amén. Muchas gracias, Pastora Consuelo, por invitarnos. Es usted una madre en Sion. Es una mujer de Dios, una mujer que Dios ha llamado para consolar. Usted tiene el corazón de madre para nutrir, para entender, para comprender, para amar. Amén. Las madres nutren a sus hijos. Y Dios ha levantado madres en su pueblo, como Débora. Hay mujeres de Dios que el general del ejército de Israel iba donde Débora para buscar el consejo sabio, porque Débora fue llamada para ser una juez en el tiempo de los jueces de Israel. ¿Quién dijo que las mujeres de Dios, llenas del Espíritu de Dios, no pueden hacer todo lo que Dios les ha llamado a hacer? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Si tú tienes una dama a tu lado, dile, tú puedes alcanzar todo el potencial que Dios destinó para ti. Tú puedes. Débora no se intimidaba. Esto no es una conferencia de damas, pero Débora no se intimidaba. No te intimides ni por el color de tu piel, ni por tu apellido, ni de qué lugar tú viniste. Nada de esas cosas importan en realidad. Lo único que importa es que el poderoso de Israel reside dentro de ti. En ti hay poder sin igual. En nosotros hay un poder sobrenatural. Y lo que marcará la diferencia en este mundo es la presencia del Señor que reside en nosotros. Porque Jesús dijo, el que me recibe a mí, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Así que tú eres residencia del Espíritu Santo. Di conmigo, yo soy residencia del Espíritu Santo. Yes, isn't that beautiful? ¿Por qué usted cree que no hay templo en Israel?
¿Por qué los judíos van a esa pared? Que nosotros hemos tenido, mi esposa y yo hemos ido a la pared. Lo que les queda una pared que estuvo fuera del templo, porque esa pared no le pertenece al templo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y el templo fue quitado porque Dios dijo, yo no voy a morar en templos hechos de manos. Yo ahora quiero morar en un templo que fue creado para hacer mi imagen y semejanza, que eres tú y eres tú. Ese es el pueblo del Señor donde Él mora. Él mora en nosotros. Y yo dije, wow, qué tremendos edificios. Hay muchos acá en la ciudad de Manhattan. Y a Dios, ¿qué le importa eso? Eso le importa a los hombres. ¿Acaso no es el cielo su trono y la tierra el estrado de sus pies? El mundo es del Señor y su plenitud, y todos los que en Él habitan, y todo lo que es de Él es tuyo, porque tú eres la herencia de Jehová. Amén. Aquí hay 2 ministros del Señor que están llegando. Gloria a Dios. Están marcados por el Señor. ¿Sabe que la abuela de Timoteo declaraba sobre él y le enseñaba la fe? La fe de los hijos de Dios. Cuando usted, esto es una palabra para las damas y para los hombres también. Porque los hombres, en Israel, los hombres también instruían a los hijos. Y es una cosa que la iglesia en muchos aspectos no ha aprendido a hacer. Que los hombres le enseñen a sus hijos los caminos del Señor. Porque el hombre es la cabeza del hogar y después la esposa, dice la palabra. Dios lo hizo así con un propósito. Y lo que carece en este mundo es un modelo de padre. Porque el mundo necesita paternidad. Y la paternidad que el mundo necesita es la que viene de parte del Señor. Del hombre que nutre a los hijos con la palabra. Nutre a los hijos con la fe. Nutre a los hijos con la adoración. ¿Están conmigo? Y Dios es nuestro Padre. He's awesome. Tenemos a mi amada esposa, casado por 32 años, gracias al Señor. Con nosotros, María. Ella es una tremenda mujer de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ella. Ella me trajo a los caminos del Señor. Me retó. Pero el Señor te trae con lazos de amor, ¿verdad que sí? Es muy bonito ver de nuevo. Creo que conozco muchos de los rostros que están acá. Les conozco ya por varios años. Hemos compartido la palabra con ustedes unas cuantas veces y le damos gracias. Pero somos familia de Dios. Dios tiene una sola iglesia. Somos un solo pueblo. Cristo tiene una iglesia lavada en su sangre. Él no viene a buscar 5 iglesias distintas. O ¿cuál grupo viene primero? ¿Cuál viene segundo? No, Él tiene una sola iglesia. Lo que nos identifica a nosotros es la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado y nos ha purificado. Amén. That's it. La palabra dice que hay una sola raza. La iglesia es una sola raza. Amén. Somos cristianos primero. Amén. Somos cristianos primero y después todos los demás. El problema es cuando queremos ser todos los demás primero y después cristianos. Eso es un problema. Porque entonces lo espiritual vendría segundo. Y lo espiritual, lo eterno, lo de arriba, como dijo el apóstol Pablo, tiene que ser primero. Buscar las cosas de arriba primero. Así que tenemos que ser hijos primero, cristianos, seguidores de Jesús primero y después todo lo demás. Porque si empezamos a tomar orgullo en las cosas terrenales, empiezan las divisiones. Y empieza el orgullo secular de este mundo. Y esas cosas se quedan en este mundo. Todos nosotros tenemos orgullo de nuestra tierra, de donde venimos. Y eso está bien, eso tiene su lugar. Pero eso no nos puede dividir, no nos debe dividir a nosotros. Mi hermana Consuelo y yo somos hermanos y colaboradores en Cristo Jesús. Y para el Señor, ella y yo somos iguales.
Ella puede venir de Colombia y yo di un campito lejano por allá en los montes de la República Dominicana, mas sin embargo somos iguales para el Señor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. No hay distinción. No hay distinción. Dios busca un corazón contrito y humillado delante de Él. Tenemos también nuestra hermana Luz, ¿verdad? Qué lindo nombre, hermana Luz Rivera, que nos acompaña. Ella es de nuestra iglesia y ella, le digo, ella cuando usted está predicando, ella sabe gozarse. Ella se goza. Usted la va a escuchar a ella más que a ninguna otra persona, porque ella se sabe gozar en el Señor. ¿Verdad que sí? Y eso es así. Vamos a ponernos de pie para que no se me cansen. Tenemos hasta las 10:45 o las hasta las 11. Ok, gracias varón por darme 15 minutos más. La palabra está en Jeremías 29, un verso muy lindo que podemos leerlo y pasarlo por alto, leerlo rápidamente, o ya entiendo esas cosas, pero hay mucha profundidad en lo que dice Jeremías y el por qué y por lo cual él estaba diciendo estas cosas. Y creo que yo creo que la palabra que Dios me da para su iglesia es una palabra profética generalizada, o sea, profética para las iglesias. Amén. El Señor me puede dar palabra para esta iglesia y me la puede dar para 10 iglesias más, y el Espíritu la administrará en cada iglesia como así Él lo desea. Amén. Pero creo que es una palabra para el tiempo, para la nación, para la iglesia de Cristo. Amén. En cualquier parte del mundo. Amén. Así que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me invocarás, vendrás y orarás a mí y yo te escucharé. Jeremías 29, disculpen, Jeremías 29, versos 2 y 13. Si estoy equivocado me disculpen. Creo que está ahí. Jeremías, entonces me invocarás, vendrás y orarás a mí y yo te escucharé. Y yo, es Dios hablando, tu Padre, y yo te escucharé. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Hay una versión americana que dice, y esa es traducida palabra por palabra, y esa versión dice, y me encontrarás cuando me busques. Cuando me busques de todo corazón. Cuando me busques de todo corazón. Me encontrarás. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu fragancia en esta tarde nos cubra. Habla, Señor, a nuestros corazones. Señor, habla a nuestras vidas. Ministranos, Espíritu Santo. Señor, que tu fragancia, Señor, esté sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre este pueblo, sobre tus hijos en este lugar. Glorifícate, Señor. Manifiéstate, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz y tus palabras, tu dirección. Oh Dios, glorifícate y úsame, Señor, aunque soy un vaso, Señor, hecho del polvo de la tierra. Pero, Señor, tu Espíritu Santo nos da la habilidad de poder disertar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Amén. Digan conmigo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Dios le dio, esta palabra es el lema en realidad de nuestra iglesia para este año. Y el lema de nuestra iglesia para el año pasado fue: avívanos de nuevo, Señor. Avívanos de nuevo. Y hemos estado 2 años en eso ya. Entonces ahora la palabra está conectada también a ese lema. Y la palabra es:
retorno o retórnanos. O como dijera yo en esta tarde, el retorno hacia Dios. Amén. Y mi esposa recibió unas palabras, ayer lo dije, es la misma palabra, pero para que te ayude posiblemente a que esta palabra se mantenga en tu espíritu, te la doy en inglés primero, ¿sí? Y después trataré en español. Return to God, return, refuel and refire. Return, refuel and refire. Retorna, recarga y reenciéndete para el Señor. Amén. Retorna, recárgate en el Señor y reenciéndete en el Espíritu. Porque no podemos amedrentarnos, no son tiempos de nosotros amedrentar. El mundo está en necesidad de que la luz de la iglesia les alumbre. De que la luz y la esperanza que solamente Cristo puede darle les alumbre. Y si la iglesia no alumbra, ¿quién alumbrará? En un mundo de incertidumbres, en un tiempo cuando hay tanta confusión, tanto caos, tantas cosas, si usted se va al internet o a Facebook a buscar respuesta, mi hermano, tenga cuidado. Porque usted va a escuchar tantas cosas que puede salir confundido. Donde tenemos que ir es a la palabra del Señor. Donde tenemos que ir es al trono de la gracia. Donde tú y yo tenemos acceso para recibir una palabra que nos dé el espíritu que necesitamos para este tiempo. Para confrontar todas las cosas que estén en contra de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No podemos perder el enfoque en la palabra. No podemos perder el enfoque en la búsqueda. No podemos perder el enfoque en la adoración. Necesitamos permanecer como hemos sido llamados. Somos la iglesia de Cristo. Somos la esposa del Cordero. Hay promesa de Dios para su iglesia. Hay promesa de Dios para tu vida. Hay promesa de Dios para tu familia. No podemos amedrentarnos. No podemos permitir que el temor nos agobie de tal manera que empecemos a caminar y a comportarnos como se comportan los que no tienen fe y los que no tienen esperanza. Somos la iglesia de Cristo. El profeta dijo, no es con espada, no es con ejército, no es con estrategia del ser humano, no es con una mentalidad de este mundo, no es como piensan los hombres, no es con armamento de seres humanos, sino por el Espíritu de Jehová. Así ha dicho el Señor. It's only one way. Hay una sola forma. Es por el Espíritu. Dile a alguien, es por el Espíritu. No hay otra forma. Me voy a quedar sin voz en esta tarde. I should have had an allergy pill. Cuando una nación se ha olvidado de Dios, como esta nación, cuando una nación se ha olvidado de Dios, Dios ocupa el segundo lugar en esa nación y en las vidas de los ciudadanos de esa nación. La ciencia llega a ser primero. La evolución es primero. El entretenimiento es primero. Los deportes son primero. La fama es primera. Las modas es primero. El libertinaje es primero. La carrera es primera. Las finanzas es primero. Y si hay tiempo y para posiblemente sentirnos bien, vamos a la iglesia el domingo para tener religión. Y sentirnos bien. Y la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Nos engañaríamos a nosotros mismos. No estoy hablando de esta iglesia, que hay una iglesia que adora al Señor. Le dije que hablo un mensaje para todas las iglesias generalizadas. Ese tipo de nación es una nación descarriada. Es una nación que hacemos nuestros propios caminos. Vivimos como nos place vivir. A lo bueno llamamos malo. Y a lo malo llamamos bueno. Lo último que escuché esta semana es que unos hermanos de una organización hace unos años atrás le hicieron una entrevista clandestinamente a una señora que
que era una de las personas principales en la organización Planned Parenthood. Y la organización Planned Parenthood supuestamente es una institución que ayuda a la familia, supuestamente Planned Parenthood. El plan para ayudar a las familias o para a sus hijos. Pero en realidad es un lugar de aborto. Y es la institución que comete más abortos en Estados Unidos. Cientos de miles de niños son abortados a través de esa institución. Y esa institución recibe, del gobierno de los Estados Unidos, recibe fondos monetarios para hacer estos abortos en esta nación. Todos sabemos que la matanza de niños ha existido en la historia del mundo anterior. Cuando Moisés nació, el faraón había enviado matar a todos los niños varones en Israel. Y por eso Moisés fue escondido y puesto en las aguas del río Nilo o del río Rojo, hasta que la hija del faraón lo encontró. ¿Verdad que sí? Y Dios se glorifica de esa forma. Aquellos que te quieren matar son los que Él usa para que te nutran y te bendigan. Amén. Por eso dice que Jehová se ríe desde los cielos. ¿Quién puede burlarse de Dios? Y unos años atrás, unos hermanos de una organización cristiana, ellos querían comprobar algunas de las cosas que hace esa institución y tuvieron una entrevista con ella. Ella no sabía que estaba siendo firmada y que se le estaba escuchando, y la firmaron y llegaron él le hizo preguntas como tales: si yo necesito una parte de un niño, tal órgano, tal pieza, ¿tú la puedes conseguir? Sí. ¿Cuál de ellas necesitas? Sorprendente, ¿verdad? Que exista eso en este país, pero existe. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, esa palabra verdad es desde la A hasta la Z. Él es la única verdad pura que existe en el mundo, es Cristo. Porque todo lo demás tiene corrupción. Y se le preguntó a ella y le hizo unas cuantas preguntas. No tengo todas para hablarte de ellas en el momento, pero quería llegar a esto. Si eso te sorprende, lo que te debe sorprender es lo que ha sucedido, lo que sucedió el año pasado en las cortes, en una de las cortes superiores en los Estados Unidos, en el estado de California, donde este caso fue llevado por los que cometieron el delito. Los llevan a ellos a corte por ellos transgredir el hecho de que la entrevistaron clandestinamente. Y fueron encontrados culpables a tener que pagar más de $1 millón y otra demanda de más de $13 millones. ¿Y sabe quién era la juez de ese caso? La que ahora va a ser la vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que vamos a continuar orando, porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. El mundo es del Señor y su plenitud y todo lo que en él habitan, como le dije anteriormente. Pero esto nos indica a nosotros que la palabra dice: en los últimos días llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y unos meses atrás le hablé a nuestra iglesia que en los últimos días Jesús habló que habrá una decepción en el mundo. Y los apóstoles hablaron de una decepción que habría en los últimos días. Que aún si el Señor no cortase los días, aún los que son salvos serían decepcionados. Tan severa sería la decepción que aún los cristianos serían decepcionados. Y el que no se mantiene en la oración y en la palabra fácilmente puede ser decepcionado. Empezamos a justificar, ¿cierto? Bueno, eso es el mundo, no somos nosotros. Empezamos a justificarlo. ¿Y por qué Juan el Bautista confrontó a Herodes?
¿por qué Juan el Bautista le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano? Si eran cuestiones políticas, ¿por qué él tuvo que meterse en la política? ¿Por qué él tuvo que retarlo y decirle, no te es lícito estar con una mujer que no te pertenece? Porque lo que hace un líder dentro de una sociedad se promueve en el resto del pueblo y se convierte en un veneno que contamina la sociedad. Cuando Dios llama a un profeta, cuando Dios llama a la iglesia, es para declarar la verdad de lo que dice la palabra. Se arrepientan o no se arrepientan, estará en ellos, pero nosotros tenemos que hablar la verdad de acuerdo a la palabra del Señor. Aleluya. Esta nación necesita retornar hacia Dios. Esta nación fue fundada bajo cierto principio cristiano. Nunca ha sido perfecta. Siempre han habido cosas difíciles que han acontecido. Ha cometido pecado en el pasado, así como la nación de Israel ha cometido atrocidades en el pasado. Estamos ciertos de eso. Pero Dios la ha usado para promover su evangelio a través de todo el mundo. Dios la usó para que personas de todos los países del mundo pudiesen venir a este país y tener la libertad de expresarse, de hacer su vida. Y nosotros estamos aquí y somos evidentes de eso. Debemos estar agradecidos. Pero esta nación es una nación descarriada de su Dios y necesita arrepentimiento. ¿Y quién le puede llevar a ese lugar? ¿Quién puede llevar esta nación al lugar de arrepentimiento? Nada más y nada menos que la iglesia de Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos las manos, somos los pies, somos el cuerpo del Señor. La cabeza es Cristo. Él nos envía, Él nos enseña, Él nos da palabra, Él nos da instrucción. Pero Él desea que tú vayas, que tú promuevas su palabra, que tú hables su palabra, que tú declares su reino. Amén. Esta nación necesita buscar a Dios como nunca antes. La iglesia de Cristo necesita buscar a Dios como nunca antes y deshacerse de la apatía y buscar a Dios. Porque la apatía entra a las iglesias. Nos conformamos. We get comfortable. Then the Lord has to shake us up. Si nos acomodamos, seremos sacudidos. ¿Verdad que sí? Porque todas las cosas están siendo sacudidas. Y la palabra dice que todo será estremecido hasta que solo permanezca lo que no puede ser estremecido. Amén. Y el mundo ha sido estremecido. Las naciones han sido estremecidas. Aún la iglesia ha sido estremecida. Porque hay iglesias que todavía no han vuelto a sus edificios. Lo que el mundo adoraba se les fue quitado. Los dioses del mundo fueron quitados. Ustedes quieren adorar el deporte, fueron cerrados los estadios. Ustedes quieren adorar a Hollywood, fueron cerrados los cines. Ustedes quieren adorar a Wall Street. Go ahead. Do your thing. Todas las empresas están cerradas, 2 o 3 trabajando. La mayoría trabajando en sus casas. Nosotros los cristianos, ¿queremos adorar edificios o queremos adorar a Cristo? Todo está siendo estremecido. Y la palabra dice, el que tiene oído para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Dios está diciendo algo. Y usted puede leer 100,000 cosas en las redes sociales, pero ¿qué está diciendo Dios de todo esto? Yo sé una cosa, Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, dice la palabra del Señor. Pero dice el Señor en su palabra, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Esta nación dice, el 80% dicen que creen en Dios. El 75% dicen que creen en Cristo. Pero cuando usted hace una encuesta más profunda, solamente un 6% dice que creen en la palabra de Dios. Solamente un 6% creen que creen en la presencia del Espíritu Santo. O sea, solamente 6% o 10% cree que esta es la palabra infalible de Dios. Y si solamente el 6% cree eso, entonces por eso entendemos cómo está la nación. Universidades como Harvard, muy prestigiosa. ¿Quién de los padres no quiere que su hijo vaya a esa universidad? Universidades como Yale, universidades como Princeton,
¿Quién no desearía que sus hijos fueran a esas prestigiosas universidades? ¿Y por qué no? Estaría bien ir. Pero siempre mantener la palabra dentro de sí. Harvard era una escuela cristiana cuando empezó, que adoraba a Cristo. Pero después entró la incertidumbre y dejaron a Cristo porque querían las cosas de este mundo, y se convirtió en una institución secular, y ahora no necesitaban a Dios porque ya lo tenían todo, y el que lo tiene todo a veces piensa que no necesita a Dios, y ahora Dios está fuera del asunto. Harvard se convierte secular, y otro grupo de hermanos desean abrir otra universidad, y esa universidad se llama Yale, en New Haven, Connecticut. Se abre Yale University, cristiana, de nuevo se convierte en una universidad secular, donde ya Cristo no se necesita. Decimos que Él es el fundador, lo invitamos a Él, hubo muchos años de esto, pero después entra, porque el enemigo entra sutilmente a robarnos lo que Dios nos ha entregado. Y Él se convierte secular, se abre otra universidad donde se levanta el nombre de Cristo, la palabra del Señor, Princeton University en New Jersey. Y Princeton también se convierte secular. Y vemos un patrón de conducta. Y más tarde le diré algo más acerca de eso. La palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo interesante de ese verso es que dice: si mi pueblo. No le está hablando al mundo, está hablando a su pueblo. Si mi pueblo. Le voy a decir algo que le va a sorprender más. No en el momento, gracias. Gigi Ávila antes decía, cuando predicaba, y yo estoy de acuerdo con él, y hablando de los seminarios supuestamente cristianos, hay seminarios cristianos, pero hay muchos que son de otra cosa. Y él decía: no son seminarios, son cementerios. Y le voy a decir por qué. Por ejemplo, nosotros que conocemos un joven muy dinámico, muy elocuente, lleno del Espíritu, lleno del Señor. Él ministraba en nuestra iglesia, ministró unas cuantas veces, y él quiso ir a un seminario bíblico, estudiar la palabra de Dios. Es provechoso estudiar la palabra del Señor, pero tienes que escoger bien dónde tú vas. Debes hablar con tu pastora a ver dónde tú debes ir a estudiar la palabra del Señor, porque no en todo lugar donde tienen una Biblia creen exactamente lo que tú crees. Hay lugares donde hacen brujería y tienen una Biblia. Hello, parece que alguien sabe. ¿Verdad que sí? Sí. Botánica tienen Biblia. San Lázaro afuera en el nombre de Jesús. Reprendemos todo paganismo en el nombre de Cristo. Y él fue a esa universidad, y un día llegó a nuestra iglesia y dijo: mientras yo estuve ahí, yo tuve una crisis de fe y quise suicidarme. Vinieron pensamientos de suicidio porque pensé que todo lo que yo había aprendido en mi vida como cristiano era falso. Y hoy es un gran hombre de Dios y está pastoreando una iglesia, y ama al Señor porque el Señor los restauró. Me gusta el nombre de ustedes, restauración, porque dice la palabra: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Cuando tu corazón está en las manos de Dios, Dios levanta. Dios lo levantó. Pero lo interesante de ese seminario, te voy a decir el nombre en un segundo, es lo siguiente. Escuché uno de los teólogos reconocidos en nuestro tiempo, falleció el año pasado, R.C. Sproul. Él es calvinista, pero está bien. Él creció en eso, no está bien. Nosotros entendemos. Pero un gran teólogo, y él hablaba acerca cuando estuvo él en el seminario estudiando, y después que ellos terminan, hay una junta grandísima. Tú estás nervioso porque ahí te aprobarán si tú vas a ser ordenado al ministerio o no. Entonces te hacen muchas preguntas y tú quieres calificar después de haber estudiado varios años, ¿verdad? Y entonces
uno de sus compañeros le pregunta, RC, cuando yo vaya a la universidad y me pregunten, si me preguntan ellos a mí si Cristo resucitó entre los muertos, ¿qué les debo decir? Yeah. Una respuesta que un niño de 7 años de una escuela dominical le puede dar. Y esto es un hombre adulto preguntándole a su compañero, ¿qué respuesta yo le debo dar si me preguntan si Cristo resucitó entre los muertos? Si nació de una virgen. Se estaba graduando con un PhD y todavía no sabía cómo contestar. Y llegó a la junta, lo entrevistaron para ordenarlo al ministerio y le preguntan, ¿Cristo resucitó entre los muertos? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Porque, ¿sabe lo que le dijo RC? Dile lo que tú crees de corazón. Y él se lo dijo. Y cuando le respondió, le dijo, yo no creo que Jesús resucitó entre los muertos. PhD, right? It looks nice after your last name. Se ve muy bonito después de tu apellido. Un doctorado en teología. Y les dijo, yo no creo que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Certificado, ordenado al ministerio. Una denominación cristiana en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en las universidades cristianas sutilmente se ha entrado el humanismo, la evolución, las ciencias y han reemplazado la palabra del Señor. La bendita y sagrada y única palabra de Dios. Dice esta palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de ser, porque lo que Dios dice se cumplirá en el nombre del Señor. Y les hablo de estos testimonios vivos para que ustedes entiendan y oren fervientemente, porque yo creo que Dios puede sacar, como dijo esta hermana, de los huesos podemos profetizar y Dios puede volver a resucitar. Si no es a otro lugar donde se levante el nombre de Cristo en alto, donde sean llenos del Espíritu Santo, donde quieran la santidad de Dios, donde crean lo que la palabra dice. Nosotros creemos que Dios puede levantar instituciones, escuelas, donde el nombre de Jesús sea proclamado y predicado. Esos son el tipo de espíritu con los cuales estamos tratando. Tiene que conocer los espíritus que se mueven. Cuando Daniel estuvo orando, se levantó un espíritu para que él no... El primer día que él oró, hubo actividad en el cielo. ¿Sabes lo que es eso? Que cuando tú oras, en el cielo hay actividad de ángeles. Cuando tú oras como iglesia, como pueblo, cuando tu oración está conectada con el propósito de Dios, hay actividad de ángeles en los cielos. ¿Tú lo crees? O simplemente oramos para sentirnos bien. Oramos porque creemos que Dios responde. No sé que responde. Y dice la palabra que el primer día que Daniel oró y se propuso a buscar el corazón de Dios, y Daniel oraba, y Daniel empezó, ¿sabe cómo? Confesando sus pecados. Él empezó confesando su propio pecado y después los pecados del pueblo. Y buscó a Dios, y buscaba a Dios, porque a él le interesaba el futuro del pueblo de Israel. Y él había orado, él había leído los manuscritos, la palabra, las escrituras de Jeremías, lo que Jeremías había profetizado. Es un profeta inteligente. Él dice, ¿qué ha hablado Jehová? ¿Qué es lo que Jehová ha dicho por los otros profetas que estuvieron antes que yo? Aunque ellos fueron contemporáneos, cuando Jeremías estaba terminando, Daniel estaba empezando, estuvieron juntos en una cierta parte, pero después Jeremías fue quitado, fue matado por su propio pueblo. Y Daniel lee las escrituras y se da cuenta de lo que Dios le había dado a Jeremías. Y él está buscando qué tú tienes para tu pueblo, qué vas a hacer con tu pueblo. Él está exiliado en Babilonia. Imagínese usted en una tierra donde no hablan su lenguaje, donde comen otras comidas, donde adoran otros dioses. Estás en tierra lejana. ¿Cómo te vas a sentir? Pero Dios lo levantó como hombre de Dios. Y pasó pruebas, como porque los hombres de Dios y la mujer de Dios pasarán pruebas.
vas a ser probado. Everyone. Pero Dios estuvo con él. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. 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 Él es el poderoso de Israel. Es el que está con nosotros. Y Daniel, lo que me agrada es de lo que Dios dice, que el primer día que él oró, Dios le envió la respuesta el primer día, pero la respuesta no llegó. Porque el ángel que venía a traer la respuesta fue interceptado por el príncipe de Persia. Tenemos que conocer los espíritus, el hombre fuerte que se mueve en una región o en una ciudad, y orar contra eso. Si en esta región, desde Washington DC hasta Boston y de Nueva York, hace un triángulo de allá a acá, si acá se mueven estos espíritus fuertes en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo Jesús, que es un espíritu anticristo, es un espíritu anticristiano, lo que se mueve en estas regiones del noreste de los Estados Unidos. Usted y yo tenemos que orar para detronar, que Dios envíe escuadrones de ángeles. Empecemos, porque Él dice que derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tú como iglesia y como sacerdote, porque eres el pueblo escogido del Señor, tú eres el pueblo adquirido por Dios, tú eres el pueblo del Señor, gente escogida, gente santa de Dios. Y el sacerdocio que hace, intercede. El sacerdote intercede, pide a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere contestar, porque Dios quiere hacer algo, porque Dios quiere moverse, y Dios pide que tú intercedas. Aunque Dios había dicho que sobre Israel vendría la lluvia de nuevo después de 3 años, y Elías no se fue a sentar en Punta Cana hasta que volviera a llover en Israel. Elías se tuvo que parar en un monte, y él tuvo que pararse a interceder y a orar hasta que la lluvia regresase a Israel. Los sacerdotes de la iglesia, el pueblo de Dios, tienen que volver a la intercesión, a la búsqueda, a buscar el río, a buscar la lluvia, a buscar la gloria, a buscar la presencia, a buscar la adoración, a buscar la intercesión hasta que la veamos. Dios quiere que tú participes en lo que Él está listo para hacer. No nos vamos a quedar atrás, vamos a participar con lo que el Espíritu Santo desea hacer. Aleluya. ¿Quién tiene un grito de victoria en esta tarde? Aleluya. 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 1 hará correr a 1000 y 2 harán correr a 10,000. Vienes contra mí, contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con armas de hombres, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. Hay distintos tipos de guerras. Hay guerras. Hubo una guerra donde ya se va a quedar para esto es lo que Dios tiene. Está todo conectado, porque Dios nos desea hablar en esta mañana acerca de la oración y la búsqueda a Dios y de volver a Dios como nunca antes. Abraham salió a pelear contra un ejército. Él y su pueblo salieron y derrotaron a un enemigo ejército que estuvo en contra de él. Dios le dio la señal. David salía a pelear contra los ejércitos enemigos y le decía: Jehová, ¿salgo o no salgo? ¿Peleo o no peleo? ¿Hago guerra o no hago guerra? O sea, ellos tenían la capacidad de pedirle a Dios porque querían ser dirigidos por Dios. Porque cuando vas a tomar decisiones importantes, tú tienes que hacer parte a Dios de tus decisiones. Amén. Son decisiones muy importantes. Podía haber mucha muerte entre el pueblo si no se hacía lo correcto. Y Abraham salió y ganó la guerra. David salía y ganaba las guerras porque el Señor peleaba por ellos. Pero hay dos guerras que se pelearon, porque hay veces que Dios
Dios permite que sus hijos peleen y les da la victoria. Pero hay veces donde Dios hace todo. Y lo único que tú tienes que hacer es confiar, creer y adorar. Y una de ellas es cuando Josafat es el rey y Israel es amenazado por 3 naciones, porque los enemigos son así. Ellos son enemigos entre sí mismos, pero se unen para pelear contra el pueblo de Israel. Eso le ha sucedido a Israel hasta en estas épocas. Ha sucedido. Se reunieron 7 naciones en el 1965 para pelear contra Israel, porque el diablo no quiere que Israel esté donde está y que Israel sea una nación. Pero la palabra dice que Cristo un día volverá y se asentará sobre el monte de los olivos y dirá: yo soy el Mesías que vino y murió por ustedes. Y esa escritura tiene que cumplirse. Y en ese lugar no van a haber gente de otras partes. Ahí tiene que estar el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo que viene del linaje de David, del linaje de Abraham. ¿Me entiendes? Pero el diablo no quiere que las escrituras se cumplan. Y en el 65, ellos sin tener la capacidad, sin tener la fuerza militar, ganan una guerra como a 7 naciones en 7 días. ¿Cuántos días? No sé, pocos días. Porque cuando Dios pelea por ti, ¿quién puede arrematar contra ti? Y Josafat se amontonan 3 naciones contra él, conspiran contra Israel y obviamente causan temor, porque tú sabes que puedes perder mucha vida, muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres, niños, mucha gente, puede haber mucha destrucción, tu país puede ser invadido, las mujeres quitadas, violadas, esto tú tienes que pensar, no es simplemente una guerra, van y pelean, ya se terminó todo. Hay muchas consecuencias a las guerras. Y Dios le dice: haz esto, Josafat, tú eres un rey, tú sabes salir a la batalla, tú sabes salir a la guerra, pero esta vez tú lo vas a hacer distinto. Esta vez tú vas a ponerme a los levitas delante del ejército. Y ellos van a marchar hacia ese lugar adorando y cantando al Señor, exaltando su nombre. Y eso lo que denota es confianza en Dios, porque estrategia militar no había y tal cosa. Que los adoradores estén delante de la guerra y salen adorando. ¿Saben lo que hace la adoración? Invita a los ángeles de Dios. La adoración invita a la presencia del Señor. ¿Y qué más ánimo necesitas tú? ¿Qué más refuerzo necesitas tú? Que el cielo esté contigo. Amén. Ellos salieron a pelear. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, en el nombre de Dios. Y salieron a la guerra. Y mientras ellos cantaban, Dios se glorificaba. Mientras tú adoras, Dios se glorifica. Mientras tú exaltas al Señor, Dios es exaltado. Amén. Díganle amén, ¿están conmigo? Dios es glorificado. Y ellos adoraban al Señor y adoraban a los levitas. ¿Y qué hacían esos cantos? El pueblo lo escuchaba, el ejército lo escuchaba, ¿verdad que sí? Los guerreros los escuchaban. ¿Y qué hacían los guerreros? Cantaban también, adoraban también, porque tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad y seguir las instrucciones que el Señor nos da específicamente. Y ellos lo hicieron exactamente, salieron a la guerra. Y cuando llegan a aquel lugar, ¿saben lo que Dios hizo cuando estuvieron adorando? Cuando estuvieron adorando, los enemigos se confundieron. Obviamente tenían ropas distintas, eran de diferentes culturas, eran de diferentes partes, se confundieron y ellos pensaron que aquel era el enemigo y empezaron a pelear entre ellos y empezaron a destruirse entre ellos. Y cuando Israel llegó, ya ellos estaban todos marcados y destruidos. Amén. Y no tuvieron que pelear porque Jehová peleó por Israel. Cuando tú adoras, Dios pelea por ti. Y hay otros casos en las escrituras cuando Dios envía a Josué a conquistar a Jericó. Y ellos van camino a Jericó y Dios le dice: varón esforzado y valiente, no tengas miedo. No tengas miedo, iglesia. No tengas miedo, iglesia.
¿Qué es lo que hay delante de ti? No tengas miedo. ¿Cuán grande es la muralla? No tengas miedo. ¿Cuán grande es el desafío? No tengas miedo. Ya Dios entregó las cosas en tus manos. Ya está hecho en el cielo. Ya Dios lo dijo. No nos toca a nosotros saber cómo Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. A nosotros solamente nos toca confiar, depender en Él, creerle a Él y esperar en Él. Ellos salen hacia Jericó y Dios le dice: quiero que empieces a darle vuelta y a cantar de nuevo y a entonar y a tocar la trompeta, que es el sonido de victoria. ¡Pah! Suena la trompeta. Tocar trompeta en Sión, sonar la alarma en mi monte santo. Tocar trompeta, suena el cuerno del carnero y sale la trompeta tocando. Todos los días salían y tocaban. Y lo hicieron una vez, por 7 días. Y después el 7º día, 7 vueltas. Hicieron exactamente como Dios le dijo. Y ya ellos habían escuchado Jericó había escuchado lo que Dios había hecho antes con las otras naciones. Y estaban temblando del miedo. Estaban encerrados. Nadie salía y nadie entraba. Estaban en cuarentena. Dios los encuarentenó. Pero el pueblo estaba libre. El pueblo hizo lo que Dios dijo. Vamos a adorar. Vamos a tocar la trompeta de victoria antes que la victoria venga. Tú tienes que declarar que ya tus hijos son salvos antes de verlos en la iglesia adorando. Tú tienes que ver a tus nietos adorando al Señor antes de que ellos entren a la casa del Señor. Tú tienes que decir las cosas que no son como si fuesen antes, porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. And we know what happened in Jericho. Era una muralla muy alta, muy grandes, impenetrables. No habían bombas como las que tenemos hoy para tumbarlas. Pero Israel tenía que pasar por ese camino porque iban camino a Canaán, como dice el canto antiguo. Camino voy a tierra de Canaán. Sí. Oh, gloria, aleluya. Camino voy a tierra de Canaán. Iban camino a Canaán. Usted conoce el canto porque usted se recuerda de esos tiempos, ¿verdad que sí? Camino voy a tierra de Canaán. Ya Jehová dio la palabra. Ya el Señor dio la orden. Ya Dios dijo que la tierra es nuestra. Ya salimos de Egipto. Ya cruzamos el desierto. Ya cruzamos el Mar Rojo. Ahora estamos en la tierra. No nos cansemos ahora. No nos detengamos ahora. Si hasta aquí te ha ayudado el Señor, Ebenezer, Dios ha estado contigo, Dios continúa contigo, Dios no te dejará en el camino, Él hará que tú termines el propósito para el cual Él te ha llamado. Aleluya. Dale un grito al Señor de victoria. Aleluya. 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 Habrá murallas que no podrán derribarse. Habrá murallas que no podrán caerse. Cuando la presencia del Santo de Israel desciende, todo lo fuerte tiene que temblar, todo lo grande tiene que caer. Y las murallas cayeron en ese día. Las murallas cayeron. Hubo un sacudimiento, hubo un estremecimiento, un temblor de tierra. The walls came tumbling down. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Adora al Señor, iglesia, adora la gloria del Señor, adora su gloria y su majestad, adora su presencia. Dice la palabra del Señor que a su presencia tiembla la tierra. Si tú quieres que algo tiemble, adora su presencia, adora su majestad. Si hay cosas que tienen que temblar, adora su majestad. Hay cosas que tienen que temblar, hay cosas que tienen que caer, hay cosas que tienen que salir del medio. Aleluya, 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 aleluya. Josué, no vas a tener que hacer muchas cosas. Solamente haz lo que yo te digo que hagas. Dale vuelta a la situación con la dependencia de mí, con la adoración, con la instrucción. Dale vuelta al tema, dale vuelta a la situación. Rodea tu enemigo.
enemigo con victoria. Rodea a tu enemigo creyendo: oh, el Señor está conmigo. El Señor es poderoso gigante. El Señor hace grandes proezas. El Señor viene y su ejército con él. ¿Cuántos saludan el cielo en esta tarde? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cuando llegan los ángeles, vienen de la presencia de Dios con la fragancia de Jehová. Vienen con la fragancia del Señor. Los ángeles vienen con la fragancia y la presencia del Señor. I wish we had a drummer. I wish he could do it on the keyboard. Dale ustedes un ruido, aleluya. ¿Por qué no hace así? ¡Hey! 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 ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Aleluya! Si hubiera un cuerno de carnero para tocar la trompeta de victoria. Toca la trompeta de victoria. El enemigo ha querido robarte tu herencia. Tu herencia son tus hijos. Tu herencia son tus hijos. Quítale al diablo, porque el diablo quiere robarte. Aleluya, aleluya. La sanidad, porque Jehová Rafa es el sanador. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Venimos contra todo espíritu de enfermedad. Jesús es tu sanador. Toma tu sanidad, toma tu salud, toma la victoria. Toma Shatarababa, 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 Shatarababa. Declara la victoria. Tómalo por fe. Tómalo por fe, tómalo por fe, tómalo. Tómalo por fe. Amén. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Me trajo aquí para poseer la tierra que Él me prometió. Él me trajo aquí para la victoria. No te trajo a la ciudad de Queens, Nueva York, para que tú estés en derrota. Tú eres la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Tú has sido vestida de lino fino, blanco, resplandeciente. Aleluya, aleluya. Ese es el grito de victoria más grande que hay. Aleluya significa alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor, alabado, 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 alabado. Alabado, habla en lengua, profetiza, profetiza, iglesia, profetiza, 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 profetiza. Dile a ese monte, dile al monte, vete, sal, cae. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero esa fe es puesta en el Hijo de Dios. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirá a ese monte: arráncate. Ese monte será arrancado. La montaña se moverá, mujer de Dios. La montaña se moverá. La montaña se moverá. La montaña se moverá. La montaña se moverá. Jesus, come on.
debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Don't look anywhere else. You're not going to find it. It's not in politics. It's not in religion. It's not in the systems of this world. It's not in government. The only hope for America is the Lord Jesus Christ. No hay esperanza fuera de Cristo. No lo busques en el gobierno. No lo busques en América. No lo busques en otros lados. La victoria de la iglesia está únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale adoración, dale adoración. Aleluya, 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 aleluya. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de los reyes, el rey de los reyes, el rey de esta casa, el rey de tu familia, el rey sobre tus hijos. Él es el rey, Él es el. Levántate, dice la palabra, levántate, oh moradora de Sión, porque ha llegado sobre ti la gloria del Señor. Levántate y canta y vístete de hermosura. Levántate y vístete de hermosura, vístete de adoración, porque ha llegado sobre ti la gloria del Señor. La gloria del Señor te visita. La gloria del Señor te visita. La gloria del Señor te visita. La gloria del Señor te visita, iglesia. Busca al Señor como busca antes, en ayuno, en oración. Busca al Señor, busca al Señor, iglesia. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, y me encontrarán si me buscaren de todo corazón. El Señor quiere ser encontrado, y Él habita con su iglesia y con su pueblo. No se dejen amedrentar por lo que sucede en este mundo. Nosotros tenemos lo que ningún presidente tiene, a menos que lo tengan a él. Nosotros tenemos el tesoro más grande. Tenemos las riquezas de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Quién está sentado en lugar celestial con Cristo Jesús? ¿Quién está sentado en lugar celestial? ¡Hey! ¡Hey! ¡Aleluya! Jesus. Sentado en lugar celestial. Vamos a suponga que este es el lugar celestial. Suponga que este es el lugar celestial. Amén. Suponga que este es el lugar celestial, donde está sentado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dice la palabra que Él pondría a sus enemigos como estrado de sus pies. Un estrado es como una plataforma. Y dice que los enemigos de Cristo serían como una plataforma donde Él estaría parado sobre ellos. O sea, la evidencia de que Él es el Rey de Reyes es que sus enemigos están debajo de sus pies. Aleluya. Aleluya. Hey, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Es el estrado de sus pies. Pero dice que tú estás sentado juntamente con Él. ¿Sabe lo que dice la palabra? ¿Sabe por qué Él está sentado? Porque Él es el que gobierna. El mundo es de Él, la tierra es de Él. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca confiese, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que está sentado es el soberano. El que
está sentado es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe lo que significa soberano? Significa que Él tiene todas las cosas bajo su control. Tu situación está bajo su control. Tu problemática está bajo su control. Oh Lord. That means everything is well. Eso significa que todo está bien porque todo está bajo su control. Ahora, si Él dice que tú estás sentado con Él, significa que tú tienes autoridad para gobernar como iglesia. Porque la palabra dice que Cristo le dio sobre todas las cosas a la iglesia como cabeza para que la iglesia gobierne. Para lo que tú atares en la tierra, Él atará en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra, Él lo desata en el cielo. Jesus. Come on, Lord. We love you. 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 You're mighty God. You're a great Savior. Eres un gran Salvador. Un gran Señor. No hay Dios como el Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Tú tienes que conocer tu identidad como hijo de Dios, como mujer de Dios, como hombre de Dios. Que tú estás sentado en lugares celestiales con Él ya. Ya. Porque Él desea que tú declares las cosas, como dije anterior, que no son como si ya fueran. Y los hijos de Dios declaran las cosas del Señor. ¿Quién proclamará? ¿Quién declarará? ¿Quién decretará sino el pueblo del Señor? ¿Cómo escucharán, dijo Pablo, si nadie les hablase? ¿Cómo serían enviados si nadie los envía? ¿Cómo se arrepentiría si no escuchasen? Usted tiene el mensaje más necesitado del mundo, que es Cristo Jesús mismo. Tu propio testimonio es un mensaje de lo que Dios es capaz de hacer. Y créeme, no importa cuánto dinero un hombre. Yo he conocido hombres que tienen casi un billón de dólares. Lo he conocido, he estado con ellos, pero no tienen lo que tú tienes. Y están vacíos. Algunos de ellos ni siquiera familia tienen. Tienen mucho dinero, pero no tienen ni siquiera familia. No tienen hijos, no tienen esposa. Tienen un vacío y no tienen al Hijo de Dios. Y Dios los puede salvar. Pero tú tienes algo grande dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. A la gratitud al Señor. He's powerful. He's powerful. He's powerful. He's powerful. Tú sabes, lo que la iglesia necesita es volver a la senda antigua. La senda antigua no es volver a una religión. La senda antigua no es volver a un legalismo. La senda antigua ni siquiera es volver a hacerlo como ellos lo hacían. La senda antigua es decir: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, me rindo a ti. Espíritu Santo, te rindo mi voluntad. Espíritu Santo, te rindo mi vida. Espíritu Santo, te someto a mis facultades. Espíritu Santo, intercede a través de mí. Espíritu Santo, predica a través de mí. Espíritu Santo, ora, intercede a través de mí. Espíritu Santo, te necesitamos. Lo que necesitamos es volver a Hechos capítulo 2. Porque esos estuvieron con el mejor rabino del mundo. Estuvieron en el mejor seminario del mundo. Estuvieron en la mejor institución educativa cristiana de todo el mundo, la Universidad de Jesucristo. Y estuvieron con Él por 3 años y medio. Y hasta hubo un tiempo cuando Él sopló sobre ellos. Y ellos salieron a los campos y a las aldeas y vinieron gozosos. Porque ¿quién no se goza si salen los demonios? ¿Quién no se goza si los enfermos son sanados? ¿Quién no se goza si el reino de Dios es establecido? He sent them. Él los envió como les envía a ustedes. Él les envió como les envía a ustedes. Aleluya. You have to know who you are in God. Tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Tú no tienes que saber demasiada filosofía. Pablo dijo que son las huecas sutilezas de los hombres. Están vacías porque no está centrado en aquel que es la fuente de toda sabiduría y de toda ciencia, de aquel que conoce el principio y el fin de todas las cosas. Hay un canto que dice
¿Quién le dijo a la hormiga que trabajara de verano y ahorrara para el invierno? My wife is saying, cut it down. ¿Quién quiere adorar al Señor? ¿Quién quiere adorar al Rey de Gloria? Aleluya. Vamos a terminar dando adoración al Señor. Vamos a terminar dando adoración al Señor. Vamos a terminar, levanta tus manos. El Señor está contigo, iglesia. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Eres triunfador en Cristo. Eres triunfador en Cristo. Eres triunfador en Cristo. Bendice tu familia ahora. Bendice tu esposa. Bendice tus hijos. Bendice tu hogar. Bendice tu linaje. Bendice tu descendencia. Bendice tu familia. Bendice esta casa. Bendice este vecindario. Porque tú eres iglesia del Señor aquí en esta ciudad. Tú eres iglesia del Señor aquí en Queens. Tú eres iglesia del Señor aquí en esta región. Tú tienes la unción que este pueblo necesita, la unción que rompe el yugo, porque lo único que rompe el yugo es la unción. Tú tienes la unción, y la unción es la manifestación del Espíritu Santo a través de sus hijos, a través de su iglesia. Pero a veces la unción viene sobrenaturalmente, a veces viene como un fuerte viento, como vino en el Pentecostés, donde habían 120 esperando la promesa del Padre. Yo creo que Dios todavía está llenando de su espíritu aquellos que quieren ser llenos, aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que quieren más de Dios. No te canses de esperar ni de pedir, porque Dios tiene más para ti. Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más. Todavía no tienes todo lo que Dios tiene, porque todavía no has terminado. Todavía no has terminado. Todavía hay más para ti. Buscad al Señor, iglesia. Verán contra el Cordero y el Cordero vencerá.